Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá participando de este encuentro virtual donde iremos a indagar sobre las herramientas didácticas sobre el rol profesional en psicología social comunitaria. Hoy nos acompaña la doctora Silvia Castellanos, quien tiene un perfil muy amplio en esta temática. Ella es psicóloga en formación, especialista en didácticas específicas. Entonces, sin más preámbulos, les presento a la doctora Silvia. Bueno, muy buenos días para todas. Teniendo en cuenta esta presentación que acaba de realizar Yurley, me permito compartirles un poco sobre mi experiencia y sobre la oportunidad que he tenido de ejercer en el campo de la psicología social. Como lo mencionaba Yurley, mi nombre es Silvia Caterina Castellanos Barrera, soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y cuento con una especialización en pedagogía y didácticas específicas. En noviembre del 2012 inicié a trabajar con un operador del bienestar familiar que se llama Conmultiflor y estuve con ellos hasta el año 2019. En total tuve la oportunidad de trabajar 6 años y 8 meses y desarrollarme en los campos, especialmente en los programas del bienestar familiar. Tuve la oportunidad de trabajar con los hogares de bienestar, con la modalidad FAMI y con la modalidad familiar. Y espero, pues, a partir de esa experiencia poderles aportar a este ejercicio académico. Yurley, qué pena, tienes el micrófono apagado. Silvia, muchísimas gracias. Con esa súper hoja de vida, entonces nosotras como psicólogas en formación, adquiriendo conocimientos, entonces empezamos con nuestra primera pregunta. Buenos días, doctora Silvia, muchas gracias. Bueno, para iniciar, empezamos por un correcto estudio e intervención en una comunidad puede generar un cambio en un paradigma de esta misma. Julie, claro que sí. ¿Por qué debemos nosotros apuntar a la realización de investigación en el campo social? El hecho de que nosotros podamos empezar a incursionar y que podamos desarrollar estas herramientas nos permite a nosotros poder empezar a reconocer cada uno de esos elementos que nos favorezcan la prevención, pero sobre todo que nos permitan mitigar la exclusión social. Es por eso que el contar con un adecuado estudio nos permitirá a nosotros poder diagnosticar, programar, desarrollar y evaluar la comunidad en donde vamos a realizar la intervención. Esto con el propósito de promover la inclusión social. Cuando nosotros hablamos de esa inclusión social es poderle asegurar a todas las personas el poder participar de estos escenarios, el poder tomar en cuenta cada una de sus opiniones, pero sobre todo en brindarles aquellas oportunidades y recursos que les permita superar el riesgo de pobreza y el riesgo de exclusión social, pero sobre todo en donde nosotros trabajemos por el bienestar y la calidad de vida de cada uno de ellos. Perdón. Actualmente se hace alusión al término inclusión. ¿Cómo interviene el psicólogo social comunitario en la democratización, emancipación y desarrollo de las poblaciones que sufren exclusión social, marginación y pobreza? Bueno, me parece que esta es una de las preguntas que nos genera a nosotros una gran controversia. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo hemos venido evolucionando en el tema de la inclusión y hemos venido también relacionando cada uno de esos elementos que nos permiten a nosotros reconocer la necesidad del otro sin necesidad de excluirlo, sino de llevarlo a participar dentro del entorno. Entonces, lo que primero resaltaría es comprender que la inclusión implica un enfoque de derechos, en donde el entorno es el que cambia para que la persona pueda ser parte de esa sociedad. En ese orden de ideas, es el entorno el que le permite a la persona el reconocimiento y de igual manera generar espacios en donde pueda participar y se pueda desarrollar. Es importante tener en cuenta las historias de vida de cada una de estas personas
y sobre todo acompañarlos en ese proceso de transformación para darle sentido a las experiencias y de igual manera para proponer esas acciones de cambio que se encuentren fundamentadas en su formación integral. Muchas gracias. Mucho gusto. La siguiente pregunta. El psicólogo comunitario realiza un trabajo con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple dentro de ella y hacia dónde están orientadas? Muy bien, bueno, antes de iniciar a compartirles mi respuesta, me llama mucho la atención la forma en la que ustedes generan la pregunta. Nos hablan de que el psicólogo comunitario trabaja con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Es decir, que nuestro principal insumo es la comunidad. Y es por ello que para poder reconocer ese papel que yo voy a desempeñar y en realidad hacer una intervención que se ajuste a sus necesidades, lo que primero debo realizar es un reconocimiento de la comunidad. Y para ello, pues debo generar un diagnóstico y en ese diagnóstico poder empezar a identificar cuáles son esas necesidades o cuáles son esas situaciones de riesgo. Sumado a ello, pues ya voy a generar el diseño de mi plan de trabajo y posterior ejecución. Pero en ese proceso de ejecución debo realizar un seguimiento y una evaluación que me permita generar planes de mejora y a medida que vayamos avanzando, ir adaptándonos a lo que la necesidad está requiriendo en ese momento del psicólogo social. Siguiente pregunta, Margarita. Muy buenos días, doctora Silvia. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente. Uno de los principales objetivos del psicólogo, hasta ya la realizamos, ¿verdad? No, Margarita. Es la cuarta. Esa ¿correcto? continúa, Margarita. Ah, vale, listo. Uno de los principales objetivos del psicólogo comunitario es el de contribuir a la transformación social de las personas dentro de la comunidad. La intervención que este hará es multidimensional. ¿Cuáles son las dimensiones que se tienen en cuenta en este? Bueno, Margarita, cuando nosotros hablamos de una multidimensionalidad, estamos diciendo que vamos a tomar en cuenta una serie de elementos y que cada uno de ellos son tan particulares y en esa particularidad es que me van a permitir a mí alimentar la labor que voy a desempeñar. Es por eso que la primera dimensión que voy a tomar en cuenta es la del sujeto. ¿Quién es? ¿Quiénes son esas personas que hacen parte de su entorno? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son esas motivaciones? Y sobre todo, ¿cuáles son sus necesidades? Tengo que empezarlo a reconocer como ese sujeto de derechos. Posteriormente, debo enfocarme en el ambiente. ¿Cuál es el escenario en donde se desenvuelve ese sujeto? ¿Cuáles son las características principales? ¿Cuáles son las costumbres, las tradiciones, las historias de vida? Todo lo que me permita a mí poder analizar y poder comprender el comportamiento y el actuar del sujeto en relación al ambiente en donde se desenvuelve. También debo tener en cuenta cómo se encuentran organizadas las entidades que prestan servicio en el lugar en donde el sujeto se desempeña, es decir, si cuenta con el recurso de la salud, si cuenta con el acceso a instituciones educativas, si cuenta con el acceso de aquellas instituciones que le permitan garantizar sus derechos. Debo empezar a revisar cuál es el comportamiento social de la comunidad en donde se encuentra situado este sujeto y de igual manera pues debo tomar en cuenta aquellos elementos del marco político y del marco institucional. Silvia, y entonces por esa misma línea tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se deben tener en cuenta al momento en que el psicólogo comunitario realiza una intervención? Bueno, lo que primero debo tener en cuenta es esa encuesta que yo voy a realizar para poder establecer el diagnóstico de necesidades. Debo tener claro qué es lo que yo quiero preguntarle a la comunidad y qué es lo que necesito saber para poder diseñar un plan de trabajo que se ajuste en realidad a lo que la comunidad está requiriendo. Debo realizar entrevistas
para poder lograr ese rapport, esa empatía, ese acercamiento que me permita a mí también estar en confianza con la comunidad y que ellos puedan compartirnos esas historias de vida, porque pues más adelante cuando tengamos la oportunidad de hablar de la pregunta número 6, quiero comentarles cómo fue ese proceso de trabajar en este entorno y cómo se logra esa cercanía con la comunidad y a partir de esa cercanía, cómo también nosotros logramos impactar la vida de ellos. Posteriormente, pues debemos empezar a comprender las historias de vida, dejando de lado todos aquellos prejuicios o juzgamientos y darnos esa oportunidad de comprender y de generar la empatía en relación a todo lo que la comunidad ha tenido que vivir y cuáles han sido aquellos hechos que los han marcado. Debemos empezar a establecer unos grupos focales, porque aunque nosotros como psicólogos trabajemos en una comunidad, debemos entender que hay necesidades que tienden a ser prioritarias y esas necesidades que son prioritarias debemos caracterizarlas para brindar un acompañamiento particular. De igual manera, generar talleres participativos, talleres que le permitan a la comunidad de esta entrevista en sí es como tener conocimiento de cómo es el rol de un psicólogo comunitario y cuál es su importancia. Porque como psicólogas en FION, pues es muy importante. Pues queremos que nos diga usted por medio de su experiencia, porque es una persona que ya está en campo y tiene conocimiento del tema, haciendo la siguiente pregunta. En su labor como psicóloga comunitaria, ¿cuál ha sido su labor más gratificante que ha realizado? Bueno, pues voy a comentarles de un programa al que le tengo mucho cariño que se llama Modalidad Familiar. Este es un programa en donde tuve la oportunidad, pues tenía bajo mi responsabilidad 150 familias. Eso implicaba conocer a estas 150 familias, apropiarme de ellas, que en el momento, por ejemplo, ellos se tenían que presentar semanalmente a un taller y el hecho que ellos llegaran y que tú los saludaras con el nombre propio, hola Margarita, hola Yurley, hola Julie, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va esta situación familiar que tuve la oportunidad de conocer cuando hice la visita a tu hogar? El hecho que nosotros nos apropiemos de estas personas, créanme que para ellos es sentirse importantes y sentir que todo lo que viven es tomado en cuenta. Entonces, particularmente, pues les comento, esa era mi manera de llegar a ellos. Yo les dictaba talleres, yo les hacía visitas domiciliarias, les brindaba espacios de asesoría psicológica, hacía acompañamiento a las profesoras referente al trabajo que ellas iban a desempeñar con los niños en la parte de estimulación. Y ese acercamiento, como les menciono, en las visitas particularmente, que yo ya llegaba a la privacidad de cada familia, el sentar, el escuchar, el comprender por qué llegué a consumir drogas, por qué llegué a embarazarme a temprana edad, por qué se me dificulta expresar mis sentimientos y mis emociones, por qué me cuesta trabajo corregir a mi hija, por qué en ocasiones recurro a la violencia a la hora de reprender a mi hijo. Entonces, todo esto yo lo podía reconocer en la visita, porque allí la familia daba la oportunidad de hablar de sus experiencias y de hablar de su historia de vida. Entonces, conocer la historia de vida me permitía a mí poder comprender ese contexto en donde se estaba desenvolviendo la familia y brindarles unos apoyos y unas orientaciones que se ajustaran a esa necesidad en particular y no quedarme únicamente en la generalidad, sino en realidad comprometerme, nuevamente les resalto, en el reconocer a esa persona que nos estaba acompañando. Y sobre todo, hablar con propiedad de estas familias. El hecho que tú llegaras a un encuentro y dijeras, sí, pues ella conoce a 150 familias, ¿cómo se va a acordar de mi nombre? Pero que yo les hablara de su nombre, que la saludara, hola Yurley, qué alegría verte hoy en el encuentro, ¿cómo vamos con la tarea que te dejé en la visita que realicé en tu casa?
o al siguiente año cuando nuevamente las visitaba, el hecho de hacer ese empalme de lo que habíamos reconocido en un año y lo que íbamos a trabajar en el siguiente año, le llevaba a la familia a decir, en verdad le interesa y escucha lo que yo le estoy compartiendo. Y también era generar esa conciencia de que en caso de identificar que como familia estaban vulnerando el derecho de sus hijos, teníamos el deber de denunciar. Ese también fue un reto bastante grande, porque pues la familia, el hecho de que usted le diga, no, yo tengo que reportar el caso a Casa de Justicia o yo tengo que hacer una notificación al ICBF, para ellos era aterrador, ¿sí? Porque ya lo asociaban con que voy a perder a mis hijos, me van a llevar preso, no me van a dar la oportunidad como de recibir una ayuda, y el hecho de empezar como a generar esa educación de las instituciones, de cuáles son los servicios, de cuáles son los apoyos, de por qué debemos denunciar, de por qué es importante que sus derechos sean tomados en cuenta y cómo yo soy la persona encargada de garantizarlos, hace parte de esas experiencias significativas, pero sobre todo de los retos que, como les comentaba, nos genera a nosotros como psicólogos en el campo social, porque yo como psicóloga social debo generarme y debo siempre buscar reconocer y darle la oportunidad al otro de expresarse. Vuelvo y le repito, yo soy muy reiterativa con esas dos palabras. El reconocer y expresar para mí es clave en la labor que voy a desempeñar, porque las dos me van a dar herramientas de permitirle a la otra persona que se sienta incluido en el trabajo que vamos a realizar, y en esa inclusión que sienta la confianza de poder compartir, pero sobre todo de comprometerse en la generación de un cambio. Silvia, tengo una pregunta que me acaba de surgir. Entonces es cuando en una comunidad, bueno, hay esa apertura, sí, apertura para recibirla a usted como psicóloga social, pero digamos en el caso de familias de que no muestran una empatía con el psicólogo social, que se niegan, digamos, a recibir, ¿cómo son las pautas a seguir en el rol de psicólogo social? Bueno, yo siempre he dicho que todo depende de la forma en la que tú llegues a la persona, ¿sí? Puede que en un primer momento esté la barrera y esté la resistencia, porque pues cada persona cuida de la intimidad de su hogar, ¿verdad? Y no todos son iguales de expresivos. Pero yo qué hacía de pronto con las familias que me establecían esa barrera. Como yo tenía la oportunidad de encontrármelos en otros escenarios, poco a poco buscaba la forma de acercarme a ellos. Es decir, yo iniciaba, por ejemplo, mi taller a las 2 de la tarde, yo desde la 1:30 ya estaba ahí dispuesta, y a medida que iban llegando las familias, me sentaba con ellas, hablaba con ellas, les preguntaba sobre situaciones familiares, les hablaba sobre el programa, les hablaba un poco de lo que íbamos a empezar a trabajar, hasta que ellos empezaran como a notar esa cercanía, ¿sí? Y ya en muchas ocasiones esas familias que pusieron la resistencia, porque nosotros hacíamos una sola visita y si se reconocía una necesidad, pues íbamos más de 2 veces, ya las personas solicitaban el espacio de la asesoría psicológica. Ay, no, mira, lo que pasa es que me gustaría hablarte de una situación que me está sucediendo, ¿cuándo puedo tener el espacio? Entonces, de esa forma era que yo empezaba a ganarme la confianza. ¿Sí? No puedo obligarlos a que me tienen que compartir lo que le está pasando en su hogar porque yo soy su psicóloga. No, yo debo darles la oportunidad que ellos vayan conociendo y que vayan identificando la importancia de compartir estas situaciones y cómo yo soy la persona, en este caso mediadora o encargada de orientar ese proceso de acompañamiento. Es indispensable, yo les hago una recomendación, ¿no? Siempre he sido clara que uno debe tener, nosotros como psicólogos en los diferentes escenarios en donde nos desempeñamos, debemos tener en cuenta la forma en la que nos relacionamos, nuestras palabras, nuestros gestos, el interés, porque si yo voy y si yo quiero hablar con una persona y no la miro a los ojos, sino que estoy todo el tiempo como de pronto acá llenando papeles o de manera indiferente, la persona me hace una pregunta y no sé cómo responder porque no presté atención. Si asumimos esa actitud, pues muy probablemente no vamos a lograr generar esa empatía o ese acercamiento con el otro. Pero el hecho de que yo sea alguien cálido, que sea alguien ameno, sin dejar de lado la importancia también de establecer límites, ¿no? Porque yo puedo ser muy asequible para las situaciones que corresponden
a nivel de nuestro trabajo y a nivel de nuestra construcción o mejoramiento de la comunidad, pero yo también tengo que establecer un límite, porque en ese establecimiento de límites yo también represento una figura de autoridad. ¿En qué sentido una figura de autoridad? En que por más que yo sea cercana y conozca la situación de Yurley, si yo sé que Yurley está violentando y lastimando a su hija, no voy a dudar en hacer la denuncia. Y Yurley tiene claro que aunque ella me haya comentado situaciones que son muy significativas para ella, en el momento que se ponga en riesgo la vida de un menor, inmediatamente yo voy a actuar. Entonces, esa era como también una forma de concientizarles a ellos y que en muchas ocasiones la misma familia fuera la que se acercara. Ese era el reto, ¿no? Que la familia reconociera la importancia de que nosotros pudiésemos activar esas rutas de atención, o que cuando llegara, por ejemplo, la carta de citación del bienestar, no se sintieran como que, pero a mí ¿quién me denunció? No, yo les decía a ellos abiertamente, mira, a raíz de esta situación vamos a hacer este proceso, vamos a notificar a Casa de Justicia, cualquier apoyo, cualquier situación que se presente, no te preocupes, ahí vamos a estar al pendiente. Obviamente, algunas familias aceptaban, como otras familias pues se disgustaban, porque aunque saben que son situaciones que los han lastimado o que continúan lastimándolos, es muy difícil asumir el cambio, porque la misma comunidad mantiene estos comportamientos o mantiene estas situaciones. Yurley me dice que la reunión va a finalizar en 2 minutos. Va a finalizar el tiempo, entonces muchísimas gracias. Siga, Margarita. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aportar a nuestra formación, pues estamos en un proceso y esto es muy importante para nosotros desde su experiencia, haber conocido cómo es su manera de trabajar, y quizás nosotras también más adelante podamos adoptarla y tener como algo para partir de esto, ¿vale? Igual muchísimas gracias por sacar su tiempo, sabemos que es una persona con bastante ocupaciones y la verdad, muchas gracias por su interés y pues por explicarnos esto. Un excelente día, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y espero que muchas gracias, muy día. amable por su tiempo. Gracias. Espero pues esta información y todo lo que tuvimos la oportunidad de conversar el día de hoy sea de beneficio para esta labor que ustedes están desempeñando. El hecho que se estén formando como psicólogas, pues quiero comentarles que todo el tiempo continuamos en esa formación. Y el propósito es que también como psicólogos tengamos esa capacidad de autoevaluarnos y de también examinar qué necesito desarrollar yo para poderme desempeñar en el campo que elija, ya sea social, educativo, organizacional, clínico. Debo ser muy consciente de mis habilidades y debo ser muy consciente de aquellos aspectos que debo continuar en mejora para que mi labor siempre lleve a generar un impacto. Y ojalá generemos impacto positivo, porque somos las personas encargadas de ayudar a transformar esta sociedad y de transformar esas realidades, que podamos romper esa brecha de la pobreza, no tanto física, sino esa pobreza mental,